¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ernesto de Kaiser, un saludo. Hola, muy buenos días. Bueno, un ambiente trepidante para la política, porque vamos a ver, decían en la derecha, España se puede romper, y resulta que va Sánchez y sale reforzado en Cataluña con la victoria de los socialistas. Vamos a ver qué es lo que hace la derecha, si se viene arriba y endurece la oposición, porque es verdad que el PP multiplica por 5 los escaños en Cataluña, pero el panorama al que nos enfrentamos ahora mismo puede suponer desde qué va a ocurrir con Puigdemont, si el tiempo de Puigdemont ha terminado. ¿Qué va a ocurrir con la derecha después de que ven que después de decir que se rompía España, resulta que va y Sánchez ganan en Cataluña la legislatura? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer Esquerra? Es un tiempo trepidante. Claves que te pido, Ernesto. Yo además a punto de salir, porque este martes en Sevilla presento, no quieren, el libro El precio de la verdad a las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol, y a ti te pillo volviendo de Segovia. Te quiero preguntar, ¿cómo, no sé, cómo definirías lo que ha ocurrido en Cataluña? ¿Sale reforzado Sánchez? ¿Es un espaldarazo o qué ha pasado? Sánchez sale muy reforzado, no sale solo reforzado. Tengamos en cuenta que las elecciones de Cataluña del 12 de mayo han dado un resultado histórico. Y cuando digo histórico ya no me refiero a esa manera de decir que todo es histórico en España. Tengamos en cuenta que desde 1980 no ha habido una situación como esta, es decir, el independentismo o los partidos independentistas o pro-independentistas, como quieras llamarlo, porque entonces dominaba Ciu, Convergencia y Unión. Estos partidos no han obtenido mayoría soberanista. Este es un elemento capital porque tiene que ver con la política de Pedro Sánchez. Yo me acuerdo hace unos días, uno de los argumentos de Felipe González con Juan Luis Cebrián en la entrevista que le hizo, eh, Felipe González decía, es que yo no veo cuál es el proyecto de Pedro Sánchez. Y Juan Luis Cebrián decía, ¿tú crees que está claro el proyecto de Pedro Sánchez? Aunque sea retórico lo que hacían, porque los dos están en contra de Pedro Sánchez por definición, lo que está claro es que si hay algún proyecto claro en relación a Cataluña, ese proyecto era la desinflamación y el inicio de la nueva etapa. La desinflamación se ha producido, no cabe la menor duda. Los independentistas ya no son mayoría en Cataluña. Esto es un hecho muy importante. Refleja el cansancio de la sociedad catalana, por un lado, pero también las políticas que ha aplicado Pedro Sánchez en Cataluña. Los indultos primero y las amnistías con forceps que todavía está por aprobar y que es un tema del que hablaremos. Sí, ahora hablaremos de lo que Entonces, va a ocurrir con Puigdemont. ¿No crees, Ernesto, que también se ha votado diálogo, entendimiento? Es decir, porque al final es verdad que Illa y los socialistas ganan, pero dependen de los independentistas tanto para gobernar en Cataluña como gobernar en España. Yo creo que esto hay que remarcarlo. Me parece muy importante. La ciudadanía en este país y en el Estado y en Cataluña ha votado por el entendimiento. Vale, los socialistas ganan, igual que Sánchez tiene la Moncloa, pero depende también de los independentistas tanto para gobernar en Cataluña, si lo permite Esquerra, por ejemplo, como en el Estado, porque también depende de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que esto convendría tenerlo muy en cuenta, ese entendimiento, ese tender puentes, no ir al enfrentamiento como a lo mejor querría la derecha o como ocurrió en otro tiempo. y no dependió Aznar cuando ganó en el 96 de Jordi Puyol, También. no dependió de Convergencia y Unión, no le transfirió los Mossos, la policía autonómica, no le transfirió el 3% para recargar el IRPF de los impuestos, no dependió históricamente Aznar de Jordi Puyol, no le ofreció entrar en el gobierno a Convergencia y Unión para normalizar la situación. Es que todo Sí. eso es la patología del PP, que ha hecho un muy buen resultado en Cataluña. Claro, claro que sí. Alberto Fernández, quizás a pesar de Feijóo, porque Feijóo arrastró los pies para nombrar a Alberto. Pero lo que es concreto es que Convergencia y Unión ahora se ha transmutado en Junts. Lo que vamos es a un nuevo Junts, Convergencia y Unión. Es decir, veremos el nombre que adopta ese partido, pero vamos a un partido de la matriz de Jordi Pujol. Y no es casualidad que Jordi Pujol y Artur Mas hayan votado a favor de Junts. Esto es lo nuevo de la situación. Por eso el presidente de la patronal, señor Sánchez Libre, que ha hecho mucha labor para Convergencia y Unión, y en particular para Unión en el Congreso de los Diputados, fue a visitar a Puigdemont. Fue a visitar a Puigdemont a Llers. Es decir,
Esta es la nueva Convergencia y Unión, la de Puigdemont, Oye, con por cierto, un independencia. paréntesis, permíteme, Ernesto, porque ya que hablas de Puyol, ¿es verdad que Puyol sigue pendiente de juicio por asociación ilícita, por blanqueo, y que no se Toda la acaba de familia poner Puyol sigue fecha pendiente del juicio. No tanto tiempo sabemos después? por Es qué una vergüenza. nadie quiere ponerle fecha. Están esperando la muerte de Puyol, porque toda la operación de la familia Puyol y del clan familiar y de la organización criminal y todo eso es una patraña. Me lo pregunto. ¿Por qué no ponen fecha de juicio? ¿Qué pasa? Ya. ¿Que no hay ningún fiscal capaz de hacerse con los papeles e ir al juicio? Era un Bueno, paréntesis que quería hacer para que la gente lo supiera, porque es verdad no que hay no le fecha ha de juicio. reaparecido en la campaña, ha reaparecido Puyol para pedir incluso el voto para Puigdemont, pero sigue pendiente de juicio. Este país es de traca a veces, ¿eh? Porque la gente parece que se olvida, sigue pendiente de juicio, de que le pongan fecha. Pero bueno, oye, estabas diciendo que el papel, y en estas circunstancias, Puigdemont puede haber cumplido un ciclo, es decir, podríamos asistir al final Yo de creo que la vida política de Puigdemont habrá Puigdemont. cumplido un ciclo, pero no porque lo diga yo, o lo digas tú, o lo piensen otros. Es que Puigdemont el 9 de abril dijo que él no se veía como jefe de la oposición, que si no era presidente de la Generalitat, pues no iba a estar en los bancos de la oposición en el Parlamento. Por lo tanto, Puigdemont ya está preparando su salida. Es probable que esta noche, digo, es una especulación, evidentemente, y con todo mi respeto, es probable que él haya pensado esta noche que cedió ante la presión de Jordi Turull y de Rui, que le fueron a visitar a Bruselas para convencerle de que se presentara no a las europeas, sino a la presidencia de la Generalitat, porque Puigdemont no quería la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Lo que él quería es volver a presentarse el 9 de junio como diputado en el Parlamento. Entonces es probable que a la luz de los resultados estos, pues se le haya visto, dice, ojo, más me convenía seguir como diputado europeo o incluso volviendo a España, por supuesto, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, lo que vamos ahora es el redimensionamiento de Junts y de Puigdemont que se metamorfosean en la nueva Convergencia y Unión. Veremos a ver qué pasa con Esquerra. El resultado es muy duro, pero no sabemos bien cuál es la razón de por qué ha caído tanto Esquerra. Porque yo oigo a los tertulianos de toda la vida decirnos que, claro, que el resultado refleja que la gente no valora la capacidad de negociación de Esquerra Republicana en Madrid, que Pedro Sánchez se los ha comido, que la gente no aprueba la política de pactos. Bueno, Se habla mucho hombre, de polarización, Ernesto, es decir, que se ha polarizado. Al final, que el voto independentista se ha concentrado más, se dice, en Puigdemont, mientras que el voto, digamos, más españolista, pues se ha ido más al PSC y ojo que la derecha también mantiene ahí sus votos. Pero bueno, ¿tú crees que ha podido ocurrir eso, esa polarización, esa concentración de voto? bueno, ha habido, por supuesto, ha habido, digamos, un movimiento de placas tectónicas, ha desaparecido Ciudadanos. No nos olvidemos que en el año 2017, Jesús, ¿quién ganó las elecciones autonómicas? Inés Arrimadas, Ciudadanos, y luego se largó. Es decir, las cosas que te pasan en nuestro país son muy, muy escatológicas, muy raras, muy extrañas. Un partido como el de Ciudadanos, que estaba a punto de conseguir la vicepresidencia con Pedro Sánchez, que era su candidato preferido para hacer un gobierno de coalición, se lo rifa todo y ahora ha desaparecido. Ahora están diciendo que como puede haber repetición de elecciones, fíjate en qué ha quedado Ciudadanos. Su Menos que el candidato Pacma. Carrizosa dice, bueno, volveremos a presentarnos, porque como puede haber elecciones, repetición de elecciones, no vamos a presentar. En todo caso, lo que está claro es que, para mí está claro, y esa es la clave que le doy a nuestros oyentes, Illa va a ser presidente. ¿Cómo va a ser presidente? ¿Con un gobierno tripartito? No. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña, pues lo ha dicho ayer Per Aragonés, pasa a la oposición, pero va a facilitar la investidura de Puigdemont y perdón, de Salvador Illa. Illa. Salvador Illa va a ser presidente de la Generalitat con digamos, con la facilitación y pactos puntuales con Esquerra Republicana de Cataluña y probablemente también pactos puntuales con el Comuns, que bajaron de 8 a 6 escaños, pero que yo creo que facilitarán un gobierno de Salvador Illa. Por lo tanto, empieza una nueva etapa sin mayoría soberanista
y, digamos, con un PSC muy fortalecido. Insisto, nunca ha ganado en escaños y en votos. Maragall ganó en escaños, es verdad, pero no ganó en votos. Esa era la gran asignatura pendiente y Salvador Illa, es una apuesta de Pedro Sánchez, ojo, porque acordémonos de lo que pasó cuando dimitió como ministro de Sanidad y todo el mundo decía, bueno, este es el fracaso de Pedro Sánchez, ganó las elecciones del 2021, ahora ha vuelto a ganar, pero de manera más plena, en votos y en escaños, es una apuesta de Pedro Sánchez, no es que Salvador Illa allí ha caído del cielo, y no, es una No, no, apuesta de no. Pedro Y Sánchez. ya estaba ahí, y ya estuvo en las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña para formar el gobierno progresista. Ya lo cuento yo en el libro de La Conjura, de los que estaban sentados en la mesa estaba ella. Es decir, ella es una persona también respetada en el socialismo de Cataluña hace tiempo. Además, yo creo que representa en cierta forma una sobriedad, ¿no? Una calma, un sosiego para un tiempo determinado, con un discurso en el que, por cierto, también se está hablando mucho de pues, los servicios públicos, la sanidad, la educación, problema de la sequía. ¿No te parece que también hay gente que ha podido decir, vamos a ver si se ocupan de esto? Vamos a ver. Aquello que nos hace sentir parte a todos de una misma comunidad y de servir a los catalanes, poniendo los servicios públicos como primera prioridad del nuevo gobierno. Bueno, yo creo que eso está presente, creo que el gobierno de Ter Aragonés es un gobierno que ha creado bastante frustración, eso es una realidad, es un gobierno que, bueno, pues ha tenido que pasar por lo que ha tenido que pasar todos los gobiernos de las comunidades de Madrid. Hemos tenido una pandemia, allí hayan tenido, aparte de la pandemia, una sequía, es una situación compleja y, por tanto, pues la gente ha también votado contra el gobierno, ha sido un voto contra el gobierno de Esquerra Republicana. Pero uno dice, no, pero es el voto contra las negociaciones de Esquerra Republicana con Madrid. Bueno, yo creo que la gente ha estado desconforme del gobierno. Y luego está en el fondo toda la frustración a partir del año 17. Y como no han renovado ninguna propuesta, Puigdemont sigue diciendo que va a conseguir la independencia. Todavía hoy está diciendo anoche, está diciendo la noche electoral, después de los resultados, está diciendo que pues él puede ser presidente con el apoyo de Esquerra y de la CUP, cosa que no va a ocurrir. Y bueno, sería la salvación de Puigdemont, porque él ha apostado y las encuestas estas que han impulsado los digitales hasta último momento, tratando de convencer a la gente de que estaban, digamos, en paridad con ella, tratando de alguna manera, de dar el vuelco. Bueno, esto ha fracasado. La Sí, gente es sí. más lista Pero, de lo que pero parece. una pregunta clave, Ernesto. Hay quien puede preguntarse o decir, ¿y si Puigdemont se venga y si no le dejan gobernar, agarra y le quita el apoyo a Pedro Sánchez y cae el gobierno central? Pues no hay amnistía. Quiero decir, la amnistía no está aprobada, Jesús. Y una cosa que no está aprobada está en manos de quién puede aprobarla. ¿Y quién puede aprobarla? ¿Quién puede presentarla en el Parlamento? Evidente el PSC, es el PSC el que presentó el proyecto la proposición de ley de amnistía. Yo creo que en este momento la ley de amnistía saldrá este martes del Senado, se votará allí en el Senado el veto general, después de mantenerla ahí en digamos, calentándola en el Senado durante casi 2 meses, y creo que el PP se ha equivocado, porque ahora que va a volver al Congreso, la mesa del Congreso no tiene previsto el día 21 y tampoco tiene previsto el día 30 de mayo. ¿Tú crees que realmente el Pedro Sánchez, que ahora le conocemos cada vez más y conocemos más cómo se mueve, va a llevar la ley de amnistía a un pleno del Congreso a una semana de las elecciones europeas, que son el 9 de junio? No creo. Pues no lo creo. A mí me dicen que efectivamente hasta después de las elecciones europeas no va a haber ley de amnistía. Este regalo al PP no se lo va a hacer, porque todo el mundo ha estado... Bueno, el PP no ha hablado de la ley de amnistía en la campaña, se ha olvidado de la amnistía, e incluso el veto, en lugar de hacerlo antes de las elecciones de este 12 de mayo, que podía haberlo hecho, porque ellos dominan el Senado, lo ha postergado para 2 días después, para el martes. Entonces, para ese martes. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez no va a llevar, y la presidenta del Parlamento de España no va a llevar la ley de amnistía hasta después de las elecciones de junio, y
va a aprovechar Pedro Sánchez el impulso que le da esta victoria al PSC en Cataluña, y toda su apuesta por la desinflamación la va a llevar como un aspecto central en la campaña de las elecciones europeas. Una Y pienso que le va a clave. ir menos mal de lo que cabía esperar. Otra clave, Ernesto. Vamos a ver qué va a ocurrir con la derecha y la extrema derecha, porque, ojo, Vox ha mantenido el número de diputados, ha entrado a Alianza Catalana, que son de extrema derecha, y el Partido Popular, incluso en la recta final de la campaña, ha señalado también a los migrantes, ha endurecido claramente ese debate, porque tiene ahí a la extrema derecha. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Ojo ahí a la corriente de auge de la extrema derecha que ni mucho menos se ha detenido en estas elecciones, ¿eh? ¿Qué va Ni a mucho ocurrir? menos se ha detenido en estas elecciones. Eso es una conclusión muy importante, porque, como dices, el Vox ha mantenido los 11 escaños. La subida del PP ha sido muy buena. Cierto es que se ha comido a Ciudadanos, y el PP estaba en una situación bajísima antes de estas elecciones, con 3 escaños. Digamos, toda la herencia de Cayetana Álvarez de Toledo fue un verdadero desastre. Lo ha vuelto a recalcar en estas últimas horas Alberto Fernández, en todas las entrevistas que ha hecho. Frente al desastre aquel, aquí viene la recuperación. Alberto Fernández no es un candidato pura sangre de Feijóo, es un candidato que ha obtenido el apoyo de Feijóo a último momento. Feijóo intentó buscar otro candidato porque es una personalidad Alberto Fernández, una personalidad interesante, y efectivamente la derecha está fuerte y además ha derechizado su discurso para competir con Vox. Este será un aspecto central. No olvidemos además que también el Junts ha endurecido su discurso para competir también con la Alianza Catalana, y digamos ahí hay un bloque, digamos el lado oscuro que podríamos llamar en Cataluña, que es este Junts anti-inmigración, Alianza Catalana, PP y Vox. Son 4 fuerzas. Es muy interesante, que tienen una plataforma bastante común y parecida. Todo esto con el pretexto de que, oye, la inmigración es un tema, no es un tema tabú, esto hay que abordarlo. Sí, bueno, pero depende para qué haya que abordarlo. Es decir, esto es importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que más que digamos, un planteamiento transversal, Ilia va a ser un gobierno serio, con unos consejeros que tengan una autoridad, que sepan por dónde van. Tendrán que encarar los temas gordos, las rodalías en primer lugar, porque ha sido un escándalo lo que ha pasado. Parece toda una conjura Los para trenes. desprestigiar a Esquerra el día de las elecciones. Ha sido realmente un escándalo. Ya, La pero interrupción son trenes que dependían, en este caso, de Adif, ¿no? Del Estado. Exacto, exacto. Y el robo de cables, pues ha sido una operación, en fin, muy curiosa. Ya sé que se ha dado en otras situaciones, pero hacerlo el día de las elecciones, en fin, tiene su aquel, ¿no? Tiene su gran objetivo, que es desprestigiar a Esquerra en el mismo día de las elecciones, ¿no? Cabrear a la gente, hacer que la gente vote en contra o vote a otros partidos, en Bueno, fin. eso habría mucho que discutir ahí, Ernesto, y no sé yo, porque es verdad que depende del Estado. También es verdad que también es una forma de decir, Esquerra, no habéis sido suficientemente contundentes con el Estado para haber hecho que esto lo arreglaran. Les estáis dando el apoyo, en fin, es un tema complejo, no podemos demostrar. Hay una clave que también me parece importante que has deslizado. Efectivamente, Cayetana Álvarez de Toledo y los duros en Cataluña. ¿Qué lección pueden sacar de lo que ha ocurrido y qué mensaje les enviarías a Álvarez de Toledo, a Aznar o a Ayuso de lo que supone ir al choque con Cataluña, cuando resulta que otro tipo de política ha conseguido que los socialistas ganen? Sí, yo creo que eso es evidente. Creo que la gente ahora puede apreciar que la situación en Cataluña es una situación pacificada, que el independentismo ha dejado de tener mayoría, pero ellos siempre le dan vuelta al argumento. Ellos ahora dicen, porque claro, la gente está cansada del independentismo, porque el independentismo les ha frustrado y se ha demostrado que es un globo, que realmente no tienen ningún plan y que es más bien una manipulación de los políticos, y que lo de Pedro Sánchez no tiene ninguna importancia. Yo he escuchado a Alberto Fernández, y él dice, bueno, sí, bueno, eso que dicen de que los indultos y la amnistía han jugado un papel, bueno, para mí, lo diré siempre, dice, para mí la amnistía es inmoral. Y yo, sabes, cuando les escucho hablar así y cuando les escucho a Feijóo, porque realmente no le tengo credibilidad y lo digo abiertamente, yo pienso que los tíos en su interior
se miran al espejo y dicen, menos mal que este Pedro Sánchez está sacando la ley de amnistía adelante, que la saque, porque cuando nosotros llegaremos al poder, que llegaremos, tendremos este tema resuelto. Es decir, a mí me parece el oportunismo del Partido Popular, lo mismo que con ETA. Cuando Zapatero negoció con ETA. Que negocie, que negocie. Nosotros diremos que traicionan a los muertos, que han vendido a Navarra, pero si negocian y tienen éxito, la rentabilidad la tendremos nosotros, porque en algún momento se cambiará el ciclo y estaremos en Moncloa y no tendremos el tema pendiente. Ya lo intentamos en el año 98, nos salió mal, pero nosotros no admitimos que quienes pueden negociar sean otros diferentes a nosotros mismos, porque nosotros somos propietarios del inmueble, nosotros somos propietarios del Estado español. Los inquilinos no pueden hacer. Y Zapatero un inquilino, Sánchez es un inquilino. Hasta que no llegan los verdaderos propietarios al gobierno, hay cosas que no se pueden hacer. Ernesto, claves de lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque tenemos, claro, el panorama judicial de lo que puede ocurrir con Puigdemont y es muy determinante porque es alguien que sostiene en cierta forma al gobierno. Esa es la realidad. Pero tenemos también otro panorama que es ahora mismo tenemos incluso al fiscal general del Estado en una situación muy delicada en España con lo que está ocurriendo. Casos como el del novio de Ayuso, que siguen ahí pendientes. Antes hablabas de otros temas también pendientes, como lo de Puyol, pero bueno, ahí está las investigaciones en torno a la mujer de Pedro Sánchez. ¿Qué va a ocurrir ahí? Por ejemplo, el tema de la fiscalía es muy importante, ¿eh? El tema de la fiscalía es muy importante porque refleja una política de desnortamiento, yo le llamaría desnortamiento. No estoy del todo seguro si esta palabra existe en el diccionario de la Real Academia, pero a mí me gusta la idea de estar desnortado, ¿no? No tener norte. Y a mí me parece que efectivamente la política judicial del PSOE siempre ha sido un desastre, lo hemos hablado, y en el terreno particularmente fiscal, especialmente cuando nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado, después el ministro de Justicia, lo cual es un hecho insólito en la historia de España, y además que teje toda esta política de hacer a Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado. Entonces, yo creo que hay una situación compleja allí, pero conviene ir a la raíz. Y la raíz es que estaba en marcha por parte de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de Madrid un procedimiento contra Alberto González Amador, que ya no le llamemos novio, es la pareja de Ayuso. No estarán casados formalmente, pero es la pareja. Es mejor decir pareja. Entonces viven juntos y tal. Entonces estaba por un procedimiento impecable. Habían cogido al tío, le habían trincado, habían conseguido su confesión, 2 delitos fiscales, 350.000 euros que se había ahorrado de tributar por la venta de unas mascarillas por un valor con un beneficio de más de 2 millones de euros. El tío confiesa, el tío va a tener que presentarse ante la justicia y el tema está a punto de su judicialidad. Y en eso viene una batalla mediática. El listo de Miguel Ángel Rodríguez comete un error estratégico, porque tiene que ocuparse el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la pareja y de los problemas fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Podía haberse abstenido y decir, oye, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Entonces comete un error, en mi opinión, estratégico y saca un correo reservado, secreto, de la Fiscalía al abogado Carlos Neira de González Amador. Ahora la gente habla de Neira, yo he escuchado a Esperanza Aguirre, hombre, nunca se hace así la confesión. Neira ha sido ex inspector de Hacienda. Neira ha sido alto cargo de Hacienda. Oye, a la gente no se la contrata así como así. González Amador sabe a quién contrató. Está contratando un ex alto cargo de Hacienda. Y lo que le recomienda es lo que se recomienda cuando quieres un pacto de conformidad. Aceptar los delitos, aceptar pagar lo que te piden, aceptar pagar el porcentaje de multa, aceptar renunciar a los incentivos futuros, hacer un pacto antes de llegar al juicio. Todo esto está estupendo, pero resulta que el señor Álvaro García tiene que intervenir. Es como la canción de Carlos Puebla, ¿no? En eso llegó Figuel, en eso llegó Álvaro García. Y entonces resulta que Miguel Ángel Rodríguez comete un error, pero Álvaro García pisa la cáscara de plátano y saca un comunicado, llama a los medios de comunicación afines, le muestra un correo,
los medios de comunicación afines no se cortan un pelo, dicen, no, hemos visto un correo reservado, y claro, y luego hace un comunicado. Y luego tiene a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, una mujer con experiencia, y dice, hombre Álvaro, tranquilo, vamos a sacar un comunicado, claro que lo vamos a sacar, vamos a decir que no es verdad lo que dice Miguel Ángel Rodríguez, que la Fiscalía de Madrid no ofreció ningún pacto, que fue al revés, que fue Carlos Ney, abogado de Alberto González Amador, el que ofreció pacto. No, 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 eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces, esa misma noche, que es el miércoles 13 de marzo, este hombre muestra un correo a un medio de comunicación para que se crean efectivamente la versión de la fiscalía. Y no solo eso, no contento con eso, al día siguiente saca un comunicado donde cuenta toda la secuencia de las negociaciones. Bueno, yo no tengo más explicación que el señor Álvaro García se quiere poner la medalla ante de Pedro Sánchez, porque en ese momento todo el mundo ¿de quién habla? De Koldo García. De Koldo García, que como habrás visto tampoco el caso Koldo, que parecía la bomba atómica, ni siquiera le ha llegado a Ábalos. Es decir, que no hay el juez no tiene ningún cargo, el fiscal no tiene ningún cargo contra José Luis Ábalos, el ministro. Esto que, bueno, que llevó al PSOE incluso a poner los patitas por la calle, ¿no? Y que está en el grupo mixto. Pero entonces el fiscal general del Estado entra en una batalla política, mediática, con sus medios afines, contra Miguel Ángel Rodríguez. Pues no puede ser. No, señor. No, señor. Entonces, es posible que Álvaro García diga, esto es lo que hace el PP cuando tiene las instituciones. Pues mal hecho. Uno tiene que criticar también al PP si lo hace. Y tiene que criticar también a los socialistas si lo hacen. El tema es un tema que no se puede utilizar la Fiscalía como una sucursal de la Moncloa. Y ya lo hemos visto con Dolores Delgado, que la nombra primero tocada militar, le anulan el nombramiento. La nombra luego de memoria democrática. En este caso no la anulan, lo suspenden y vuelven a ir retrotraen el procedimiento al Consejo Fiscal. ¿Por qué al Consejo Fiscal? Porque el señor Álvaro García, cuando se plantea en el Consejo Fiscal la posibilidad de una incompatibilidad de Dolores Delgado por su relación de pareja, y ahora está casada con Baltasar Garzón, que se ocupa del negocio, por así decir, de la memoria histórica, no lo digo en sentido peyorativo, pero una gran parte de su actividad internacional es una fundación. Se dedica a la memoria democrática en Colombia, en Europa, en varios países. Entonces, se plantea en el Consejo Fiscal el año pasado, oiga, no puede ser esto incompatible. Y entonces el señor Álvaro García dice, yo no voy a permitir que el Consejo Fiscal entre en la incompatibilidad. Y sabes una cosa, el Consejo Fiscal es un órgano asesor, no vinculante, pero solo tiene una facultad que es vinculante, decidir sobre las incompatibilidades. Y el señor Álvaro García impide que se defina sobre la incompatibilidad. Nadie dijo que es incompatible, se dijo, vamos a discutir si es incompatible, vamos a ver qué elementos hay sobre la mesa. Y dice, no, no, esto no se discute. Entonces ahora va a tener que discutir, ahora va a tener que ir al Consejo Fiscal y explicar si hay incompatibilidad o no, y podrán intervenir otros. Vaya panorama, fiscal general del Estado, Fiscalía General del Estado y la justicia en este país tan mejorable. Ernesto, un placer analizar las claves de este momento trepidante en lo político. Decían que España se iba a romper, pero mira, Sánchez sigue resistiendo y sale reforzado. Y el gobierno, ese que depende de tantos partidos de forma transversal, una España plural, ahí está. Ernesto, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a ti. Gracias.